Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 211. Cuerpo tiránico. Lee Junmu nunca había esperado que refinar la gota de sangre divina resultaría en una transformación tan grande que aumentaría enormemente su fuerza. Los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol, esta técnica puramente de refinación corporal, había avanzado del 10º nivel directamente al 30º nivel. En cuanto a los secretos de refinación del hueso del dragón del diablo, se había elevado al 20º nivel. En un instante, Lee Junmu sintió como si se hubiera transformado en Pangu 1 y pudiera dividir el cielo y la tierra con solo confiar en la formidable fuerza de su cuerpo físico. Naturalmente, esto fue solo una ilusión nacida del aumento repentino en la fuerza de su cuerpo. Fue demasiado excesivo. Después de inspeccionar débilmente su propio interior, Lee Junmu descubrió que, sin saberlo, había comenzado a usar la legendaria visión interna. Con él, vio que un cambio cualitativo le había sucedido a su armadura de hueso de dragón diablo debido a esa gota de esencia de sangre. Si anteriormente era solo un conjunto de armadura ósea resistente y duradera que protegía firmemente sus órganos internos, entonces actualmente se había transformado por completo. Ya no era rígido, sino que se había vuelto algo flexible y elástico. Podía extenderlo y tirar hacia atrás como quisiera. Su superficie también estaba llena de pequeñas motas doradas que aparecían como runas doradas a primera vista. La transformación no se limitó a la armadura de hueso de dragón demonio en el cofre, sino que se extendió a todos los huesos del cuerpo de Lee Junmu. De repente tuvo un pensamiento y estiró el brazo. Después de pensar un poco, volvió a mover el brazo y lo giró de una manera que no confirmó con el movimiento convencional del cuerpo humano. Y aún no había terminado, continuó girándolo hasta que lo giró 360 grados, pero no sintió ninguna presión y fue capaz de lograrlo con bastante facilidad. Con otro pensamiento, todos los huesos de su cuerpo volvieron a su dureza normal, y lanzó un golpe en el aire. Explosión. Hubo una explosión, una que sonó como si una llanta de un vehículo pesado hubiera estallado de repente. La aterradora fuerza de los huesos de Lee Junmu inmediatamente sonó en el aire. Extremadamente formidable. Lee Junmu no se atrevió a creerlo. Golpeó fuertemente sus pies en el suelo, lo que instantáneamente causó una explosión como si hubiera pisado una mina terrestre enterrada allí. Pero en este momento, Lee Junmu ya se había mudado del lugar donde había pisoteado el pie. Su figura apareció cerca del punto final de la tierra de su mundo celestial. En un instante, había cubierto más de 300 metros simplemente confiando en el poder de su carne. Ahora podría ser considerado como un monstruo con forma humana. ¿Una gota de sangre divina? ¿Cómo puede ser tan formidable? Lee Junmu estaba extremadamente asombrado. Debe saberse que, independientemente de si fue Lee Kingon o cualquier otra persona de quien Lee Junmu había oído hablar que había consumido sangre divina, ninguno de ellos podía mostrar un poder tan terrorífico y explosivo con solo sus cuerpos. Fue realmente un gran logro. El Os no necesita encontrar lo extraño. La sangre divina contiene genes de sangre divina formidables de forma innata. Aunque no lo ha usado para refinar sus vasos sanguíneos, posee una técnica suprema de refinación del cuerpo y una capacidad de refinación ósea de primer nivel, por lo tanto, los efectos de refinación de esta gota de sangre se han utilizado en extremo, explicó el sistema a tiempo. Oh, así que este fue el caso. Lee Junmu ya no podía calcular cuánto más formidable se había vuelto su carne en comparación con lo que era antes. Podía sentir que ya no necesitaba usar ninguna energía externa para eliminar los llamados fluxers de cristal de arco iris más formidables. El poder explosivo de su carne solo sería suficiente para eso. Esto no era una ilusión, pero su verdadero poder que había alcanzado un nivel aterrador después de que los dos métodos de cultivo habían avanzado dramáticamente. También había un hecho aún más dominante que aún tenía que abordar. Su cultivo de una habilidad de grado B Copper Body Secrets había sido completamente abolido debido al gran aumento en la fuerza de su carne. Sin embargo, no importaba. Independientemente de si se trataba de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano, solo el refinamiento de la sangre divina, su carne ya se había vuelto extremadamente dominante. Una vez que Tyrant Body alcanzó el umbral menor, no pudo coexistir con otras técnicas similares de refinación corporal. Hablando francamente, Copper Body Secrets era un método de cultivo defensivo de transformación de metal y no un método de cultivo genuino para fortalecer la carne. Es por eso que su cultivo había sido completamente aplastado por Tyrant Body.
Sin embargo, Lee Junmu no sintió el más mínimo arrepentimiento, porque la ferocidad de su cuerpo de tirano certificó el dominio de sus secretos de médula muscular del gran cuerpo de tirano del sol. Apenas lo pensó, y su cuerpo se volvió completamente rojo, parecido a un hierro candente. Esta fue la forma pináculo de Tyrant Body. La proyección de un sol abrasador apareció detrás de él, elevándose suavemente. Debido a la luz del sol, el enrojecimiento de su cuerpo comenzó a oscurecerse. La transformación de la esencia de la energía hizo que se formara una cubierta protectora roja a su alrededor. En este momento, un sentimiento extremadamente intenso surgió desde lo más profundo de Lee Junmu. Sintió que mientras permaneciera bajo el gran sol, la capa de cubierta protectora del cuerpo tirano nunca se disiparía debido a la falta de energía. Mientras el gran sol permaneciera sobre su cabeza, incluso si esta capa de cubierta protectora del cuerpo tirano se destruyera con fuerza, se formaría una y otra vez. Pero esta transformación no fue tan simple. El beneficio más importante de que el cuerpo tirano alcanzara un umbral menor no era la cubierta protectora sino el atributo tiránico en sí. No sería la menor exageración decir que una vez que Lee Junmu entrara en el pináculo del cuerpo de tirano, su carne se volvería incomparablemente poderosa. Actualmente, podría bloquear un proyectil de artillería simplemente confiando en su carne, sin necesitar ninguna otra defensa, y mucho menos algunas balas. Aunque aún no había entrado en el reino de Flux Master, su carne ya había cruzado el reino de Flux Disciple. Sistema, calcula la fuerza integral de mi cuerpo físico haciendo un análisis en profundidad. El corazón de Lee Junmu ardía apasionadamente, e inmediatamente ordenó al sistema que calculara el aumento de su fuerza de combate. Análisis completo. Sin incluir el poder de las sombras, la fuerza de combate actual del anfitrión es aproximadamente equivalente a la de un rey demonio de la luz del arco iris de 8, respondió rápidamente el sistema. ¿Qué pasaría si las 4 sombras también se incluyeran en los cálculos? Lee Junmu preguntó. Entonces puedes aplastar fácilmente a un rey de la luz del arco iris de 12 y luchar uniformemente contra un Flux Master promedio. ¡Uah! Lee Junmu estaba completamente asombrado, en la medida en que se quedó sin palabras. Si la fuerza sincronizada de las 4 sombras se incluyó en los cálculos, entonces su fuerza de combate fue suficiente para luchar contra un Flux Master ordinario. Esto no fue tan simple como luchar contra aquellos que tenían unas pocas capas más que tú, ya que este tipo de fuerza realmente superó todo un reino. Con las 4 sombras uniéndose a él y la fuerza del poder mundial, así como su carne, ahora poseía las calificaciones para luchar contra oponentes que eran un reino más alto. En cuanto a cuán grande fue la disparidad entre Flux Masters y Flux Disciples, si alguien hizo esta pregunta en una de las plataformas en línea de los Fluxers, entonces probablemente el 99% de las respuestas serían incalculables. Los dos simplemente pertenecían a reinos completamente diferentes. Era de conocimiento común que incluso si el discípulo de Flux más formidable se encontraba con un Flux Master al azar, serían aplastados con un simple movimiento de un dedo. Sin embargo, Lee Junmu ahora salió de los límites de este conocimiento común. Con las muchas ventajas que eran exclusivas para él, se volvió diferente a cualquier otra persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fuerza entre mí y los discípulos de flujo más poderosos? Lee Junmu preguntó, buscando otra comparación. No había muchos nombres que pudieran tener el título de uno de los discípulos de flujo más poderosos del mundo. Sin embargo, Shi Jianbei fue sin duda una de esas personas, porque fue reconocido públicamente como el Fluxer detenido más poderoso. Capítulo 212. Descenso del demonio de la niebla. Lee Junmu decidió que tenía que seguir ganando fuerza hasta convertirse en el más poderoso y alcanzar el poder suficiente para volar todos los flujos de pináculos. Luego sacó la caja dimensional especial. Esta no era solo una caja dimensional ordinaria, sino una especial que había caído del octavo rey demonio de la luz del arco iris después de que Lee Junmi la matara en el territorio verdadero del rey. De acuerdo con los criterios anteriores del sistema, esta caja dimensional especial debería caer solo de 12 reyes de la luz del arco iris. Pero todavía había caído inesperadamente en aquel entonces. El sistema explicó que, dado que era la primera vez que Lee Junmi mataba a un rey demonio que se había tragado sangre divina y su primera vez que se encontraba con un monstruo extremadamente formidable, la probabilidad de que cayera la caja dimensional especial había aumentado enormemente. Lee Junmu estaba lleno de expectativas. Cuando una caja dimensional especial había caído la última vez, había obtenido las semillas de ancestro femenino del clan sombrío de la séptima dimensión.
Entonces, esta vez, ¿qué tipo de tesoro desconocido obtendría? Sin embargo, una cosa era segura, el artículo tendría una calificación extremadamente alta, porque provendría de la caja dimensional especial que tenía una tasa de caída aún más baja que una caja dimensional ordinaria. Abierto. Lee Junmu lo abrió mientras estaba inmerso en sus sueños. Dado el problema por el que había pasado para obtener esta caja, si pudiera obtener otro pequeño antepasado femenino, sería increíble. Una vez que eso sucediera, tendría a su lado otra potencia de nivel sabio en todo momento. Momentos después, la luz dorada se extendió por todas partes desde la caja. El corazón de Lee Junmu comenzó a latir con fuerza, y no pudo evitar echar un vistazo al interior. Había un huevo rojo con patrones rojos oscuros. Enhorabuena anfitrión, has obtenido un huevo de un rey demonio de la luz del arco iris de 8 que ha tragado sangre divina, la voz del sistema lo felicitó de inmediato. Mierda, tu madre, esta vez obtuve lo que maté. El humor de Lee Junmu se hundió. 8 arcoíris luz diablo rey huevo. Las bestias dimensionales de la clase del rey diablo eran naturalmente formidables. Sin un grupo de 8 o 10 fluxers de cristal de arco iris, sería imposible matarlo, y mucho menos uno que se hubiera tragado sangre divina. Pero esto fue solo un tipo de comparación. ¿Cómo podría un rey demonio de la luz de 8 arcoíris, incluso si se hubiera tragado sangre divina, compararse con la ancestra sombra de la séptima dimensión? Básicamente no hubo comparación entre ellos. Después de todo, el rey demonio era solo un monstruo cuya fuerza estaba en grado flux disciple. Lee Junmu se sintió decepcionado. Cuanto mayores sean las expectativas, mayor será la decepción. El anfitrión no necesita sentirse decepcionado. En algunos aspectos, esta sangre divina que posee el huevo del rey demonio no carece de potencial en lo más mínimo en comparación con el ancestro femenino de las sombras. Y en términos de proporcionar asistencia práctica, incluso puede superarla, el sistema lo consoló. ¿Estás diciendo que puede avanzar más allá de la capa discípulo de flujo y madurar para entrar en la capa de salvia? Lee Junmu preguntó sin entusiasmo. Sí, el huevo de este rey demonio posee la línea de sangre de la sangre divina. Esto puede verse como que tiene un potencial infinito. Mientras el anfitrión actualice constantemente su línea de sangre divina, crecerá en fuerza, explicó el sistema. El estado de ánimo de Lee Junmu mejoró un poco. Después de pensarlo un poco, descubrió que era bastante cierto, una caja dimensional especial no dejaría caer solo el huevo de un monstruo de clase discípulo de flujo. Dado que tenía las calificaciones para colocarse dentro de la caja dimensional especial, entonces naturalmente no sería débil. La emoción de Lee Junmu alcanzó instantáneamente la cima, y preguntó: ¿qué necesito hacer para eclosionar? Simple, el anfitrión necesita colocarle esencia de sangre y unirlo con un contrato. Debes asegurarte de que cuando salga del caparazón, el primer ser que vea serás tú, luego te considerará como su maestro. Bueno. Lee Junmu dio un suspiro de alivio. Afortunadamente, no fue como Shadow Female Ancestor que requería un medio formidable para mostrar su fuerza. De lo contrario, Lee Junmu habría tenido un gran dolor de cabeza. Solo en base a esta característica, el huevo de este monstruo divino del rey diablo era de hecho inferior al elegante y pequeño antepasado femenino. Pero era solo que la pequeña ancestra femenina que había aparecido en la primera caja dimensional especial tenía un nivel extremadamente alto. Lee Junmu sacó su cuchillo e intentó cortarse el dedo. Como no quería cortarlo por completo, solo usó el 20% de su fuerza. Sin embargo, no pudo abrir ni una pequeña herida. Esto sorprendió a Lee Junmu. La fuerza de su carne ya había alcanzado esta etapa. Este pequeño cuchillo que estaba usando era un arma de grado C que se creó a partir de un tipo especial de aleación y no un cuchillo de cocina utilizado por personas comunes. El cuerpo del tirano del anfitrión ya ha alcanzado el umbral menor. Entonces, incluso si no lo desatas, las cuchillas comunes aún no podrán cortar tu piel, explicó el sistema. Solo ahora Lee Junmu entendió completamente cuán formidable se había vuelto su carne después de que el cuerpo tirano alcanzara el umbral menor. Su cultivo actual de los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol había alcanzado el 30º nivel, y según su comprensión, esta habilidad tenía 100 niveles. Si pudiera alcanzar el umbral principal en el 60º nivel, entonces cuán aterradora se volvería su carne. La emoción de Lee Junmu por reunir 6 armas trascendentes aumentó instantáneamente. Tal vez el hechizo para matar llamas de Sun God de la secta Chaotiana aún podría ayudar a aumentar la velocidad del avance de sus secretos de médula muscular del gran tirano del sol.
Li Yunmu sacó un arma de grado B y usó aproximadamente el 70% de su fuerza y finalmente pudo cortar una herida superficial en su dedo. Luego vertió varias gotas de esencia de sangre sobre el huevo. Al instante siguiente, la cáscara se rompió y un rey demonio de luz de 8 arcoíris cuya piel estaba llena de rayas rojas y negras que se entrelazaban entre sí se arrancó del huevo con un poder extremadamente formidable. Efectivamente, este monstruo era de la misma raza que el rey demonio Li Yunmu había matado anteriormente. El sistema lo evaluó como un monstruo de clase de rey demonio que poseía sangre divina. Su raza se llamaba Mistfiend. ¿Demonio? Li Yunmu reflexionó por un momento, pero no recordaba haber visto ninguna información sobre esta raza en el libro de los monstruos. No es de extrañar que el rey demonio casi se hubiera quitado la vida anteriormente. Para empezar, esta raza del rey demonio no era débil, y después de que una de sus personas hubiera tragado sangre divina, se volvería aún más formidable. Y como sucedió, Li Yunmu ahora poseía una de esas crías. Sistema, ¿cuáles son los requisitos para aumentar su fuerza? Aunque el rey demonio frente a él emitía 8 luces de arco iris mientras el color dorado de la sangre divina brillaba en su piel, y poseía 2 alas diabólicas en su espalda y una presencia aterradora, era extremadamente pequeño. Tenía apenas 10 centímetros de alto, lo que dejaba en claro que había nacido recientemente. Capítulo 213. Vega City. Mistfiend de Bill Race es extremadamente codicioso por naturaleza y aficionado a comer. Les encanta comer la carne de seres formidables. Cuanto más formidable es el ser que devoran, más rápido maduran y más poderosos se vuelven. Entre los monstruos de la clase del Rey Diablo, son una raza poderosa extremadamente rara vez vista. Según las leyendas, poseen un toque de línea de sangre de la forma de vida de la clase de Dios demonio. Pero se descubrió que la raza Mistfiend se había desvanecido durante las exploraciones de la humanidad hace mucho tiempo y se considera que se extinguió. El sistema vertió toda la información en la mente de Li Yunmu. Fue una introducción a Mistfiends. Li Yunmu entendió que esto ciertamente se obtuvo de la poca información disponible en los foros en línea, ya que ni siquiera el libro de los monstruos contenía información tan detallada. Esta raza fue incluida en la lista de razas extintas. Cuando Li Yunmu repensó cuidadosamente lo que había escuchado, decidió que la razón detrás de que Mistfiends fuera tan formidable era realmente porque albergaban un indicio de la línea de sangre del dios demonio. ¿Cómo puedo evolucionar su línea de sangre del dios demonio a la siguiente etapa? Li Yunmu preguntó. El sistema solo había explicado cómo hacerlo más formidable, pero no había explicado nada sobre la evolución de su línea de sangre. Con sangre divina, proporciónele una gran cantidad de carne de monstruos descendientes de deidades para comer, lo que aumentará la pureza del linaje de sangre de su deidad. Después de que la pureza alcance una cierta etapa, el par de alas diabólicas en su espalda evolucionará. Si el anfitrión puede ofrecer aún más sangre divina, así como proporcionarle una técnica de templado corporal con atributos de oscuridad, entonces su línea de sangre evolucionará a una velocidad aún más rápida. Una vez que su línea de sangre madure, 12 alas diabólicas aparecerán en su espalda. El alcance de su potencial estará entonces en la etapa de cuasi deidad. ¿Por qué cojas con es? Hubo grandes beneficios. Ahora solo poseía un par de alas diabólicas, pero ya era bastante formidable. Si el par de alas diabólicas evolucionó en 12 alas diabólicas, entonces el pequeño rey demonio ascendería directamente a la etapa de cuasi deidad. Todos los monstruos de la etapa de cuasi deidad eran equivalentes a sabios de batalla, estos hombres que eran considerados perfectos y vistos como media deidad. Las cuasi deidades estaban a un paso de convertirse en una deidad. La única diferencia entre Battle Sages y cuasi deidades era que la primera era una clasificación para humanos mientras que la segunda para monstruos. Li Yunmu entendió lo que necesitaba hacer ahora. Si quería que su rey demonio de la niebla evolucionara y madurara, entonces tenía que suministrarle la sangre y la carne de seres formidables. Cuanto más pura era la línea de sangre de la deidad, más rápida era la evolución. En cualquier caso, el rey demonio solo necesitaba hacer una cosa: comer, comer y comer. No era de extrañar que se describiera como codicioso por naturaleza. Después de todo, si algún demonio de la niebla quería crecer en madurez, solo tenía que comer para evolucionar. Li Yunmu rápidamente decidió que poseer este tipo de monstruo no era tan malo. Tenía un gran potencial, y aparentemente era el único tipo de monstruo de clase demonio que podía volar por los cielos. Pero poco importaba ahora, Li Yunmu estaba fuera para desafiar la torre ahora. Dentro de medio día, su fuerza había aumentado considerablemente.
Su poder mundial se había vuelto aún más formidable, su carne se había vuelto aún más tiránica, y sus huesos se habían vuelto aún más densos. Su cuerpo tirano también había alcanzado el umbral menor. Estaba seguro, hasta cierto punto, de poder realizar su tarea. Instantáneamente descartó todas sus dudas y salió del mundo celestial, luego se despidió de Lin Jian y los demás por el momento. Luego voló solo del dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. En poco tiempo, regresó al mundo exterior. Esta vez, se había trasladado a Vega City, que también era una ciudad capital como Heavenly Cloud City. Ambos fueron clasificados como ciudades secundarias. Bajo el control de Vega City, había en total 173 ciudades pequeñas, por lo que su territorio era más grande que el de Heavenly Cloud City. Pero la distancia entre los dos era de unos 7.000 kilómetros. Si Heavenly Cloud City estaba situada en la esquina más al norte del continente central, entonces Vega City estaba situada en la esquina más occidental. Según las leyendas, esta ciudad lleva el nombre de una sabia de batalla femenina. A la edad de 20 años, era una persona completamente normal y no tenía ninguna esperanza de despertar. No había Fluxers dentro de su familia. Ella había vivido una vida completamente ordinaria durante esos años, tejiendo siendo su profesión. Cuando tenía 23 años, mientras recogía algunos gusanos de seda en una montaña desierta, tuvo un encuentro fortuito. Su vida cambió por completo después de eso, y rápidamente se levantó hacia el pináculo. Debido a su asombrosa destreza de batalla, se convirtió en una sabia de batalla antes de los 30 años de edad. Este tipo de encuentro fortuito sonaba como una leyenda que todos anhelaban. Li Yunmu también había escuchado muchas historias sobre esta sabia de batalla femenina. Aunque había comenzado tarde, su proceso de convertirse en un sabio de batalla no fue en absoluto lento. Según los informes, había residido en la ciudad central y era conocida como uno de los pilares de apoyo del continente central. Después de convertirse en una sabia de batalla, no había seguido a otros y se había cultivado en reclusión o se había aventurado. Tampoco estableció ninguna secta, sino que se lanzó a pagar al continente central, convirtiéndose en una diosa defensora de la batalla, que era una posición relativamente alta. Dentro del continente central, su fuerza de combate solo era inferior a Battle God y Sword Sage, convirtiéndola en la tercera sabia de batalla más formidable del continente central. Una vez que Li Yunmu pisó la ciudad de Vega, vio una estatua de bronce de varios cientos de metros de altura. La presión en su par de ojos rápidos y gentiles no podía ocultarse, incluso si esto fuera solo un monumento. Según las leyendas, la sabia de batalla femenina había dejado una huella mental en esta estatua de bronce. Todos los ciudadanos que viven en el territorio de la ciudad de Vega recibieron su protección. Debido a esto, la ciudad fue considerada como una región relativamente segura, que atrajo a innumerables personas. La razón por la cual Li Yunmu había elegido trasladarse a una parte tan distante era claramente para evitar la atención del gremio Fluxer de Heavenly Cloud City. Además, ahora se había vuelto más astuto y en el punto de transferencia usó una insignia de Fluxer arrebatada de algún Fluxer aleatorio. Por lo tanto, no estaba ansioso de que se descubriera su paradero. Además, después de que las cuatro sombras habían pasado los últimos días pirateando el campo de batalla dimensional, había ganado suficientes elementos espaciales para utilizar el poder de nivel sabio de la pequeña ancestra femenina. Pero luego sucedió algo, y no pudo decir si era solo una ilusión o real. Cuando acababa de trasladarse a Vega City y miraba hacia la enorme estatua de la sabia de batalla femenina, de repente sintió que sus dos ojos cobraron vida y ahora lo miraban desde arriba. En un instante, Li Yunmu se asustó. Toda su persona parecía haberse vuelto aburrida, y no se atrevió a hacer ningún movimiento. Su habilidad de reacción de sexto nivel no se equivocó, sorprendentemente estaba siendo observado por la estatua de la diosa de batalla femenina. Dios mío, un milagro. Dios mío, ¿quién es esta persona? Ha llamado la atención de la sabia de batalla femenina. Cuando los ojos de la enorme estatua de la diosa de la batalla femenina aparentemente cobraron vida y se volvieron hacia Li Yunmu, instantáneamente sorprendió a todas las personas dentro de la plaza de transferencia de la ciudad de Vega. Un Fluxer de cristal dorado había alarmado sorprendentemente a una sabia de batalla femenina de nivel casi divino. Si esto no fue un milagro, ¿qué fue? Debe saberse que esta estatua no había cobrado vida en mucho tiempo. La última vez que sucedió esto fue hace 7 años cuando la ciudad estaba siendo atacada por monstruos. Sin embargo, lo que sucedió después aumentó el asombro de las personas en múltiples pliegues.
El punto de transferencia bajo el pie de la sabia de batalla femenina se iluminó de repente, y en una fracción de segundo, un grupo de guerreras se acercó a Lee Junmu desde el punto de transferencia. El funcionario que los dirigió dulcemente dijo: Dragón Azure, el maestro de nuestra familia desea conocerte. Capítulo 214. Objetivos coincidentes. Su señoría Azure Dragón, nuestro maestro ha solicitado conocerte, dijo la protagonista con una dulce sonrisa. ¿Quién es tu maestro? Exactamente en lo que estás pensando, respondió la mujer amigablemente. No era tan vieja, alrededor de los 35. En cuanto a su fuerza, era profunda e inconmensurable. Probablemente ya había entrado en la capa de Nirvana. Una persona que posee este tipo de fuerza sería considerada como un experto formidable, independientemente de dónde fuera. Sin embargo, esta mujer todavía había elegido seguir a alguien más. En cuanto al maestro del que hablaba, no podía haber muchas personas que merecieran ser llamadas así. En este mundo, aquellos que eran capaces de convertir expertos a un paso de entrar en la capa de salvia a sus seguidores dispuestos no eran numerosos. No había ninguna entidad aparte de un sabio de batalla que pudiera lograr esto. Lee Junmu no esperaba que, incluso después de elegir el punto de transferencia a varios miles de kilómetros de distancia, en la ciudad de Vega, para evitar ser detectado por el gremio Fluxer sabio de dominio inferior de la ciudad de la nube celestial, todavía atraería la mirada de una media deidad sobre él mismo. Sin embargo, suspiró aliviado cuando escuchó las palabras de la mujer. Estaba claro que si la persona que lo invitaba era la sabia de batalla femenina, entonces no estaba en peligro. Ciertamente no tenía nada que codiciar a una majestuosa diosa defensora del continente central. En cuanto al colgante de jade de Piscis, estaba convencido de que un sabio de batalla, especialmente uno que estaba sirviendo al continente central, ya habría descubierto que no estaba en su poder. Además, dada la enorme base que la sabia de batalla femenina había construido para sí misma, la clave de la región secreta de la deidad tal vez ni siquiera mereciera su atención. Estaba parada en el pináculo del continente, y las personas que habían alcanzado este nivel miraban los objetos con ojos que eran muy diferentes a los de los sabios comunes. Lee Junmu sopesó rápidamente sus opciones y luego asintió con la cabeza. Rápidamente siguió al escuadrón de mujeres guerreras hacia el punto de transferencia. ¿Su señoría Vega solicitó reunirse con esta persona? ¿Quién es él? Mucha gente se sobresaltó. Los Fluxers estaban aún más sorprendidos en comparación con la gente común, porque un discípulo de Flux que había obligado a un sabio de batalla a prestarle atención sería realmente extraordinario. Sin embargo, Lee Junmu estaba cubierto por su armadura de flujo de cristal dorado de la cabeza a los pies, por lo que nadie pudo reconocerlo. Su señoría, he traído a Lee Junmu. Antes de que pasara mucho tiempo, la mujer condujo a Lee Junmu a un pasillo e informó respetuosamente a su maestro. El corazón de Lee Junmu comenzó a latir con fuerza. Esta era la primera vez que miraba la existencia de un pináculo en la jerarquía de la sociedad humana. Lentamente levantó la cabeza para mirar, y su corazón se llenó de sorpresa. No podía ver la apariencia genuina de la legendaria persona ante él, porque ella adornaba un traje de batalla que cubría todo su cuerpo mientras emitía llamas suaves pero extremadamente brillantes. Lee Junmu le rinde homenaje a su señoría Vega. Frente a un sabio de batalla, Lee Junmu se arrodilló rápidamente. Ella era una potencia suprema, la diosa defensora del continente central. Ella no había establecido una secta independiente como otros sabios de batalla, y tampoco había tomado el camino para cultivarse en reclusión, solo manteniéndose fiel a sus principios. Esto fue un verdadero desinterés que exigió reverencia. Lee Junmu estaba lleno de admiración extrema, y él no era el único, cada persona en el continente central estaba lleno de un respeto incomparable hacia esta diosa. Sin su protección, el continente central probablemente no sería tan pacífico y seguro. Lee Junmu no esperaba que el día en que pusiera sus ojos en la legendaria diosa defensora llegara tan rápido, y menos aún que ella sería la que lo invitaría personalmente. Realmente no posee sangre de salvia de batalla, lo cual es inesperado. Aunque Lee Junmu no podía ver la apariencia genuina de esta cordial sabia de batalla femenina, pero podía escuchar su voz, y era muy gentil. Parecía bastante joven por su voz, pero Lee Junmu sabía que desde el momento en que se había convertido en un sabio de batalla, habían pasado 13 años defendiendo el continente central. En otras palabras, Battle Sage Vega debería tener 41. Sin embargo, dado que ella era una sabia de batalla, su apariencia y cuerpo seguirían siendo los mismos que tenía cuando tenía 28 años.
Este joven era solo una persona común, pero debido a un encuentro fortuito, obtuvo algo de éxito. Lee Junmu hizo una pausa por un momento, luego preguntó con algunas dudas. Me pregunto cómo descubrió su señoría mi identidad oculta. Aunque Battle Sages tenía todo tipo de poderes y habilidades, eso aún no explicaba cómo la otra parte lo había descubierto instantáneamente simplemente confiando en una huella dejada en una estatua. Incluso los sabios de batalla no deberían poseer este tipo de habilidad aterradora. Hay una protección de un poder de nivel sabio en ti. Cuando entraste en Vega City, este tipo de poder me alertó. Lee Junmu se sobresaltó al escuchar esto, y se quedó completamente sin palabras. Fue la presencia de la pequeña ancestra femenina lo que llamó la atención de su señoría Vega. Aunque la pequeña ancestra femenina se movió en el vacío entre dos aviones, donde incluso los sabios de batalla no podían sentir su existencia, generalmente se quedaba al lado de Lee Junmu, lo que lo afectaba con su presencia. Se consideró que los sabios de flujo eran extremadamente sensibles, y mucho menos sabios de batalla que se consideraban iguales a las cuasideidades. Battle Sage Vega se rió débilmente. Afortunadamente, tú, Azure Dragón, viniste tú mismo, porque tengo algunos asuntos en los que necesito tu ayuda. Originalmente estaba pensando en enviar a alguien a la quinta dimensión para pedir tu ayuda, así que encontrarte aquí puede considerarse algún tipo de karma. Su señoría, solo necesita decirle una vez. Sin embargo, me temo que este Lee Junmu puede no estar calificado de su confianza, ya que mi fuerza es bastante trivial. Lee Junmu se sorprendió al escuchar las palabras de las diosas. ¿Qué tipo de materia requeriría que Battle Sage Vega buscara la ayuda de Lee Junmu? Tengo dos tareas para ti. La primera es arrebatar la pagoda de refinación de las manos de la secta chaotiana. La segunda es obtener las calificaciones para la batalla continental. El punto de transferencia en la plaza de la ciudad de Vega iluminó la ganancia, y Lee Junmu salió de ella. Su mente todavía estaba aturdida. No había esperado que las dos tareas que Battle Sage Vega necesitaba que realizara fueran las mismas que estaba apuntando para sí mismo. La primera tarea fue arrebatar la pagoda de refinación antes de que cayera en manos de la secta chaotiana, pero el formidable Battle Sage Vega no había esperado que este hubiera sido el objetivo de su regreso. Se arriesgó a regresar a la Tierra solo para lograr esto. Su motivo era simplemente dañar a la secta chaotiana, incluso si no lograría ningún gran beneficio para sí mismo. No había dudado en arriesgarse solo para obtener la pagoda de refinación antes de Iekin de la secta chaotiana. Este tipo de intercambio no podría ser considerado por un discípulo normal de Flux, pero siendo la persona obstinada que era, Lee Junmu no quería que la secta chaotiana obtuviera 6 armas sabias trascendentes. Ese poderoso enemigo suyo se convertiría en el séptimo poder trascendente en los 6 continentes, y enfrentaría muchos problemas en el futuro. Battle Sage Vega tenía la misma idea que él, pero su objetivo era completamente diferente, estaba más preocupada por la situación general del continente central. El continente Espíritu Santo ya tenía un poder trascendente de la religión divina celestial. Si la ambiciosa secta chaotiana alcanzara el estado de un poder trascendente, entonces crearía dificultades para todo el continente central. En cuanto a la segunda tarea, participar en la batalla continental, instantáneamente llamó la atención de Lee Junmu. Había oído hablar de la batalla continental anteriormente, pero no sabía qué tipo de beneficios se obtendrían de ella. Tampoco había entendido por qué había requisitos para ingresar organizados por los 6 continentes. Pero él habría logrado esta segunda tarea de todos modos. En la carta de invitación de Wargot Temple se mencionó que debe obtener las calificaciones mínimas necesarias para participar en la batalla continental. Debido a todo esto, Lee Junmu estaba aturdido. Ambas tareas que le encargó Battle Sage Vega eran en realidad algo que habría tenido que realizar de todos modos. En cuanto a la recompensa, Battle Sage Vega le entregó de inmediato un tesoro, uno que incluso el sistema no podría rechazar, y mucho menos el propio Lee Junmu. Capítulo 215. Luchando por el pico. La razón por la cual ni Lee Junmu ni el sistema pudieron rechazar este objeto fue porque era el componente central de Azure Dragon Deity Suite. Azure Dragon Pearl. Entre los 5 componentes del traje de batalla, era el más importante. Si Azure Dragon Gauntlet formó la armadura para el brazo, entonces Azure Dragon Pearl fue la fuente de la energía asesina suministrada por el Azure Dragon Battle Suite. Era extremadamente importante. El movimiento de Battle Sage Vega fue demasiado despiadado. Lee Junmu simplemente no pudo negarse y estuvo de acuerdo sin dudarlo.
¿Quién hubiera sabido que Azure Dragon Pearl estaba realmente en manos de Battle Sage Vega? Según lo que hizo con él, sabía claramente que Lee Junmu había obtenido los guanteletes de Dragón Azure. Por lo tanto, no dijo nada innecesario y aceptó de inmediato. Sus dos tareas coincidían con sus objetivos actuales, y él también obtendría un componente del traje de batalla supremo si hacía lo que ella le decía, así que ¿por qué debería dudar? Sistema, ¿por qué crees que Battle Sage Vega metió la Azure Dragon Pearl? Preguntó una vez que regresó a la ciudad de Vega. Incluso las potencias de nivel sabio estaban tratando de encontrar esta perla del dragón Azure celosamente, sin embargo, Battle Sage Vega se la había entregado a Lee Junmu sin dudarlo mucho. Debido a esto, ahora tenía dos componentes de Azure Dragon Deity Suite en sus manos. Dos posibilidades surgen en el análisis objetivo. Primero, tenía miedo de que no poseyeras la fuerza suficiente y no pudieras cumplir las dos tareas encomendadas por ella, por lo que te regaló la perla del dragón Azure para permitirte desatar el poder mortal de los guanteletes del dragón Azure, dijo el sistema, después de un momento de silencio. Existe esta posibilidad, pero eso no explicaría cómo podría regalarme un tesoro precioso como este tan fácilmente. Eso puede ser debido a la segunda posibilidad. Ella quiere cuidarte, así que cuando te vuelvas lo suficientemente poderoso, te convertirás en una potencia de nivel de sabio de batalla del continente central. Desde la segunda opción del sistema, el sudor frío estalló en la espalda de Lee Junmu. Sintió que el sistema solo estaba balbuceando tonterías. Dado que no tenemos toda la información, todavía hay una tercera posibilidad inesperada, agregó el sistema. ¿Qué posibilidad inesperada? Dada la importancia de la batalla continental y la interrupción del plan de la secta chaotiana para obtener 6 herramientas sabias trascendentes, es muy posible que ella haya decidido que el continente central es más importante que la perla del dragón Azure, el sistema expresó con indiferencia su tercera conjetura. Sin embargo, debido a que no tenía suficiente información, no pudo proporcionar una respuesta determinada. Esto fue solo una especulación. Sin embargo, el sexto sentido de Lee Junmu le dijo que esta tercera posibilidad era quizás la más realista de por qué Battle Sage Vega le regalaría la Azure Dragon Pearl. No tenía pruebas ni información asegurada, sin embargo, esto era solo su intuición. Battle Sage Vega estaba persiguiendo el traje de batalla Dual Star Supreme y el dios de primera línea del continente del norte en posesión de dos componentes del traje de deidad del dragón Azure, por lo que podría decirse que la perla del dragón Azure es inútil para ella. Es por eso que, si pudiera obtener dos tareas importantes, lo que impactaría la situación de todo el continente central, lograda al dárselo a Lee Junmu, eso sería más significativo. Después de reflexionar un poco, Lee Junmu entendió que solo había estas tres posibilidades que podrían haber sido la razón por la cual Battle Sage Vega le regaló la Azure Dragon Pearl. Aparte de ellos, no podría haber otras posibilidades. Lee Junmu simplemente no creía que la otra parte poseía este tipo de benevolencia. Su intento podría ser simple o complejo, pero esa acción simplemente no podría ser solo para su beneficio. Después de tener una reunión con Battle Sage Vega, Lee Junmu no temía ser atacado dentro de Vega City, por lo que rápidamente fue a la asociación Fluxer y una vez más ingresó al mundo celestial de Flux Ancestor. En silencio entró en la Torre de la Gloria. En este instante, en el continente Espíritu Santo, la secta chaotiana anunció al mundo que el discípulo de élite de su pico principal, Iekin, desafiará la torre mañana. En poco tiempo, la fama de Iekin se había disparado debido al aumento de la secta chaotiana. Todos los agentes de flujo en los 6 continentes comenzaron a adivinar cuán probable era que él realmente despejara el 70º nivel. Después de todo, en los últimos 2 años, ningún Fluxer había podido completar el 70º nivel. Dado lo público que es la secta chaotiana, creo que Iekin ciertamente lo logrará. Dado que la secta chaotiana lo ha nutrido en secreto y le ha confiado todas sus cartas de triunfo secretas, el 70º nivel debería ser aplastado por él. La mayoría de los Fluxers en su mayoría tenían este tipo de opinión. El plan de la secta chaotiana es muy bueno. En esta etapa, están haciendo todo lo posible para aumentar la fama de Iekin, probablemente tengan sus ojos en las calificaciones para la batalla continental. En las profundidades de un vasto océano en la parte sur, había una enorme ciudad en el fondo del océano. Mantian y los demás habían recibido la invitación de Aiyue y habían venido a hacer un recorrido por esta enorme ciudad en el fondo del océano. Desolate Continente y Northern Continente estaban llenos de humanos evolucionados.
Siempre tuvieron buenas relaciones entre sí, y las 5 personas aquí representaban a los mejores jóvenes expertos de ambos continentes. En este momento, habían obtenido la información sobre las actividades recientes de la secta chaotiana en el continente Espíritu Santo. Una de las personas reunidas, un joven cuyo cuerpo entero emitía frío y que tenía un lobo verde impreso en su frente, habló con una sonrisa burlancia. Se llamaba Lobo Verde, que obviamente era su apodo. Este grupo de personas formado por los discípulos de flujo más poderosos en ambos continentes, naturalmente, era consciente de la verdadera fuerza de Ieking. Sus pensamientos corrían en la misma línea que los de Lee King-gong, que esta persona tenía una fuerza personal promedio pero que la secta chaotiana le había otorgado enormes tesoros. Sin embargo, cuando el grupo vio las actividades inusuales de la secta chaotiana, sin escatimar en precio para aumentar su fama, Mantian, Aiyue y los demás sintieron que algo estaba mal. Según los rumores, Iekin es el segundo bisnieto del antepasado de la secta chaotiana. Sin embargo, incluso si hay una relación entre ellos, los niveles superiores no podrían cegarse en este grado. Todos ustedes me dicen, ¿creen que Iekin todavía tiene alguna carta de triunfo secreta que no conocemos? Aiyue dijo de repente. Sí, esta posibilidad no puede ser eliminada. Podemos subestimar a Iekin, pero no podemos subestimar a una secta de nivel superior. Iekin debe tener algún tipo de secreto que desconocemos. Es muy por eso que la secta chaotiana está respaldando de todo corazón en sus intentos de obtener las calificaciones para la batalla continental, dijo una mujer con ojos verdes, que siempre parecía estar saltando, con una expresión sombría. Está bien. Tus palabras pueden ser correctas, Aiyue y Qingyue. El número de competidores ha aumentado en 1. Pero la batalla continental es inminente. Oh, ¿cuántos de estos monstruos saldrán ahora?, dijo otra persona, que tenía la estatura de una montaña, Xuanan. Tenía 3 metros de altura, y su enorme estatura era una vista rara incluso en el desolado continente. Tengo la premonición de que habrá un gran movimiento del continente Espíritu Santo, por lo que el continente central no tendrá más remedio que defenderse. Dado el temperamento de Shi Yanbei, ciertamente no representará al continente central, incluso si pudiera obtener una entrada con su fuerza. Sin embargo, no tenían que preocuparse por esta persona. Sin el apoyo de ningún poder en ninguno de los 6 continentes, no podría avanzar demasiado confiando solo en su propia fuerza. Entonces el oponente del continente central será Zhang Huya. La figura de una persona apareció de repente en la mente de Aiyue. Además de Zhang Huya, hay una persona más que puede obtener las calificaciones en el momento más crucial. ¿Estás hablando de Li Yunmu? Otros quedaron asombrados. Es posible. Su fuerza aún no ha alcanzado el nivel de Continental Battle todavía, pero aún queda un mes hasta que comience, respondió ella. No hay una gran posibilidad de que pueda ponerse al día. El tiempo desde que comenzó a cultivar es demasiado corto. Otros no le dieron demasiada importancia a este asunto. Todos ellos sintieron que Aiyue estaba siendo innecesariamente cauteloso. En cambio, siento que hay otros 2 del continente central a los que debemos prestar mucha atención. OMS. Lin Xuan y Xie Qiangxue. Estas 2 mujeres también son imposibles. Tampoco han pasado mucho tiempo cultivándose, al igual que Li Yunmu. Es imposible para ellas construir sus cimientos tan rápido. No, los 2 son diferentes de Li Yunmu. Ambos son discípulos de sabios de batalla. Tampoco debemos olvidarnos de Devil. Desde el principio, él siempre se ha estado escondiendo. Creo que está haciendo un gran plan. Ni siquiera dudó en descartar su propio cultivo, por lo que probablemente quiera mostrar el poder mortal de los guardias de pierna de dragón azul. Bladewoo del continente de dimensiones superiores, cielo de primera línea del continente del norte, religión divina, probablemente todos enviarán a alguien. Esta vez, las calificaciones para la batalla continental se han vuelto de gran importancia. Todos quieren obtener una entrada, por lo que es posible que incluso los poderes trascendentes no se sentarán en silencio y se mostrarán. Capítulo 216. Muerte del sabio bestial. En el salón del palacio en la ciudad de Vega, después de que todas las guerreras se hubieran dispersado, el líder del escuadrón preguntó. Su señoría, esta vez usted personalmente tomó medidas y también regaló la perla del dragón azul a Li Yunmu. ¿Puede realmente obtener una entrada? ¿Para el continente central? Recientemente ha habido algunos problemas con Zhang Huya del templo del dios de la guerra. Debo crear tantas salidas como sea posible para el continente central. Cuantos más haya, mejor será para nosotros.
Lee Junmu había comenzado desde el principio una vez más. La última vez, había eliminado hasta el 50º nivel de focas en el arco sabio del cuervo del inframundo y había confiado en él, así como en las tres sombras que tenían el mismo nivel de fuerza que él para subir. En su camino hacia el 28º nivel, había obtenido grandes cosechas y no solo había obtenido el disco del vacío, sino también un pequeño lote de tesoros al agotar las insignias de la torre que había ganado. Desde entonces, su base de cultivo y su fuerza habían aumentado, por lo que ya no necesitaba depender de los cuervos del inframundo y podía superar los obstáculos por su cuenta. El 70º nivel fue muy difícil de alcanzar. Pero ahora era un discípulo de Golden Crystal Flux, y sus secretos de médula muscular del cuerpo del gran tirano Sol también habían alcanzado un umbral menor, lo que hacía que su carne fuera monstruosamente poderosa. Además de todo esto, también tenía otra base para su confianza. El poder mundial de su mundo celestial también había aumentado enormemente. Además de eso, ahora también tenía dos partes de Azure Dragon Deity Suite. En el 29º nivel, había un gran grupo de bestias dimensionales de cristal plateado, 50 monstruos de flujo de cristal dorado y 5 monstruos de cristal arcoíris. Pero eran completamente ineficaces frente al formidable poder de Lee Junmu. Una persona y 4 sombras los aplastaron por completo confiando solo en su fuerza física. El pequeño Biefien de Vilkin actuó como si hubiera sido invitado a una fiesta. Avanzó y comenzó a engullir violentamente los cadáveres de bestias dimensionales de alto nivel. 1, 2, 3, 10, 30, 50, y todavía seguía comiendo. Su pequeño cuerpo era como un pozo sin fondo que no se podía llenar. Cuanto más comía, más aumentaba su cuerpo. Y solo tardó una hora en engullir a todos los monstruos de ese nivel. Lee Junmu descubrió que la altura del pequeño rey demonio había aumentado a 30 centímetros desde el original de entonces. Creció 3 veces en tamaño. Este tipo de crecimiento era visible incluso a simple vista. Sistema, presente ¿qué nivel de poder ha alcanzado?, dijo Lee Junmu. Grado 32. ¿Tan feroz? El grado de potencia era la clasificación de los monstruos basada en los datos compilados. Cada 10 grados representaban una capa. Alcanzar el grado 32 significaba que la fuerza del rey demonio había aumentado en un grado desde que salió de su huevo. El pequeño rey demonio había madurado hasta convertirse en un monstruo de cristal plateado en un abrir y cerrar de ojos. Además, era un demonio de la niebla aquí que poseía la fuerza de los monstruos de cristal plateado. Según el sistema, ahora tenía la fuerza suficiente para matar a una bestia ordinaria de la capa de cristal del arco iris con un ataque de garra. Feroz, demasiado feroz. Lee Junmu avanzó al 30º nivel, que era otro umbral. Como había determinado en su tiempo anterior aquí, este nivel no se pudo eliminar simplemente confiando en una gran cantidad de cuervos del inframundo, porque un rey fantasma de luz de 4 arcoíris apareció como el jefe final de este nivel de umbral. Aunque no poseía sangre divina, todavía era una bestia dimensional de clase real. Sin embargo, a pesar de que era extremadamente salvaje, Lee Junmu, cuya fuerza había aumentado mucho desde ese momento, lo era aún más. Un golpe que contenía toda la fuerza de su carne, luego otro, y uno más, eso era todo. Lee Junmu miró con desdén al rey fantasma que había matado solo con su fuerza física. 30º nivel, despejado fácilmente. Pero la tasa de caída de las insignias de la torre de este jefe era patéticamente baja, porque Lee Junmu ya había entrado en la capa de cristal dorado. El rey demonio de la niebla una vez más se comió todos los cadáveres, y su cuerpo creció en tamaño. El pequeño rey demonio estaba digiriendo tan rápido como estaba comiendo. Después de media hora, su altura había aumentado medio metro. Cuando terminó de comer el cadáver del rey fantasma, su altura aumentó nuevamente, llegando a 70 centímetros. Los cadáveres de monstruos poderosos fueron realmente beneficiosos para él. Grado 46. Después de festejar en los cadáveres de este nivel, el rey diablo poseía la fuerza de los monstruos de cristal dorado. Dada su sangre divina, podría vencer fácilmente a un fluxer de cristal arcoíris, convirtiéndolos en su alimento. En el nivel 31, Lee Junmu no atacó personalmente, pero señaló que el rey diablo avanzara. Cargó hacia adelante con un fuerte aullido. Tenía un ataque y una velocidad de movimiento extremadamente rápidos, un cuerpo que poseía profundas defensas y un par de alas diabólicas, con las que ya podía volar a baja altitud.
Usando su velocidad de ataque extremadamente rápida, el Rey Diablo arañó a todos los monstruos del 31º nivel hasta la muerte, aplastándolos completamente uno tras otro. Lee Junmu se sobresaltó. Esta era la fuerza de un rey demonio de luz de 8 arcoíris que se había transformado debido a la sangre divina. Todavía no había madurado hasta el nivel de 8 rey demonio de la luz del arco iris, pero ya podría ir a una masacre en un grupo de monstruos de cristal del arco iris. El 31º nivel se terminó rápidamente con solo el ataque de Mistfiend. Sin embargo, no era como si el pequeño rey diablo no hubiera pagado el precio. Todo su cuerpo estaba lleno de heridas. Más de 100 heridas, grandes y pequeñas, cubrieron su cuerpo, y una de sus alas estaba rota. Pero pronto, cuando el demonio de la niebla mordisqueó un cadáver monstruoso, las heridas en el cuerpo del rey diablo se curaron rápidamente. Además, el ala diabólica rota en su espalda volvió a la normalidad. Por primera vez, Lee Junmu fue testigo del significado de la transformación causada por la sangre divina. Los objetos obtenidos de la caja dimensional especial ciertamente no pueden ser subestimados. Después del 31º nivel, Mistfiend había alcanzado el grado 50 en términos de fuerza. A medida que continuó ganando más fuerza, la velocidad a la que maduró disminuyó, ya que necesitaba monstruos más poderosos para darse un festín. Después de alcanzar la fuerza de una capa de cristal del arco iris, Mistfiend se volvió aún más aterrador. Continuó liderando la carga hasta el 39º nivel. Finalmente, después de comer todos los cadáveres en los 9 niveles, una sola luz del arco iris se encendió en el cuerpo del Rey Diablo. Finalmente había acumulado suficiente poder para congelar una sola luz del arco iris. Pero aún estaba lejos de alcanzar las 8 luces del arco iris. Su fuerza finalmente se fijó en el grado 50 y no cambió. En este momento estaba progresando rápidamente, y el objetivo de congelar 8 luces de arco iris ya estaba a la vista. Justo cuando Lee Junmu avanzaba hacia el 41º nivel, una materia que destrozó la Tierra se produjo en el mundo exterior, sacudiendo los 6 continentes. Bestial Sage, que ya se había convertido en un sabio de dominio y podía convocar formidables bestias sabias, pereció. Esta información barrió la Tierra como un gran tsunami. Un poder de nivel sabio ocupaba una posición importante en cualquier continente, entonces, ¿qué se debía decir sobre un dominio sabio? ¿Cómo podría la gente no sentirse extremadamente asombrada por la caída de alguien así? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién podría haber matado al sabio de dominio mayor? Podía convocar a sabias bestias, por lo que superó con creces a los sabios del dominio ordinario. Aparte de los sabios de batalla, no había nadie que pudiera alarmarlo. Pero nadie sabía cómo Bestial Sage había perecido. Solo era posible si un sabio de batalla había hecho un movimiento, por lo que todos entraron en estado de shock. ¿Algún sabio de batalla había hecho un movimiento? Este tipo de existencias de cuasi-deidad generalmente no hacía ningún movimiento, porque si tomaban alguna acción, eso significaría un gran evento que afectaría a los 6 continentes. Todos en los 6 continentes estaban hablando de este evento extremadamente impactante. Algunos dijeron que Bestial Sage murió en algunas runas históricas en la 7ª dimensión. Otros afirmaron que murió en una región mítica extremadamente aterradora. También hubo quienes dijeron que había sido asesinado por un grupo de sabios de dominio que habían actuado juntos porque estaba corriendo sin ningún temor. Si Lee Junmu hubiera recibido esta información sobre la muerte de Bestial Sage, ciertamente se habría quedado atónito. Porque se habría dado cuenta del origen de la Azure Dragon Pearl que le fue regalada por Battle Sage Vega. Ella personalmente había atacado y asesinado a un sabio de dominio principal inusualmente formidable para obtener el segundo componente del traje de deidad del dragón Azure y lo había silenciado para evitar que divulgara el secreto de que Lee Junmu poseía 2 componentes de su traje de batalla supremo. ¿Había hecho todo esto solo para que él lograra las 2 tareas que le había encomendado? Si alguien supiera la verdad sobre este asunto y tuviera algo de cerebro, podría oler instantáneamente una pista de los eventos extremadamente terroríficos por venir, porque Battle Sage Vega no había atacado por Lee Junmu sino por el futuro de todo el continente central. Capítulo 217. Primera sombra femenina. La muerte de Bestial Sage fue solo el comienzo. En menos de medio día, se difundió otra noticia aterradora. Un Fluxage solitario inmerso en el cultivo en reclusión había muerto misteriosamente en su residencia en lo profundo de su montaña. Esta noticia se descubrió 3 días después de su muerte cuando un Fluxage que era su amigo lo visitó.
La muerte de este fluxaje fue un homicidio, y alguien tomó la perla de la estrella celestial que tenía sobre él. En poco tiempo, un Nirvana Fluxmaster en la sexta dimensión también fue asesinado. Su cadáver fue descubierto después de 6 o 7 horas, y en ese momento solo quedaba su esqueleto, la carne había sido devorada por bestias dimensionales. Su capa, que era una herramienta sabia trascendente, nunca fue encontrada. Era imposible para los monstruos comer la herramienta sabia trascendente, y también era imposible para ellos haber sido destruidos. Este Nirvana Fluxmaster era la séptima persona más poderosa de la sexta dimensión, un flujo detenido de capa de Nirvana. De lo contrario, habría sido imposible para él mantener una herramienta sabia trascendente, Tiran Cape. Pero esta vez una muerte violenta lo había encontrado por eso. Poco después, todas las plataformas en línea se inundaron con noticias que no solo en la Tierra sino incluso en la quinta y sexta dimensiones Flux Disciples, Fluxmasters y Fluxajes estaban muriendo una tras otra. En poco tiempo, el número de muertes creció a pasos agigantados. Incluso la gente común sintió que había algo muy inusual. Observaron formidables expertos de todas partes apareciendo simultáneamente, todos ellos buscando tesoros preciosos. Estos tesoros eran métodos de cultivo y habilidades de batalla que podían aumentar rápidamente su fuerza de combate. El punto más notable fue que los Fluxers que fueron asesinados eran todos lobos solitarios y no tenían antecedentes. Algunas potencias importantes que podían acceder a cierta información desde niveles aún más altos descubrieron un poco sobre la causa detrás de esto. Batalla continental. Muchas personas fueron sacudidas interiormente. La batalla continental de esta vez iba a ser extremadamente diferente de las del pasado, y muchas personas podían sentir el olor a gran peligro y enormes oportunidades. Mientras un poder tuviera cierta capacidad, movilizarían toda su fuerza para luchar por una calificación para sus miembros. Y en este momento, la secta chaotiana difundió la noticia con gran fanfarria de que Iekin desafiaría formalmente la Torre de la Gloria y ciertamente aplastaría el 70º nivel. La secta chaotiana incluso envió a 2 sabios del flujo para protegerlo en secreto hasta que ingresara a la torre. Rápidamente, este evento atrajo la atención de la mayoría de los Fluxers y todo tipo de poderes. Y no mucho después, la noticia de un Fluxer que era extremadamente siniestro y pertenecía al camino del diablo que había entrado en la Torre de la Gloria se extendió por todas partes. Entre las personas bien informadas, alguien transmitió la noticia de que el segundo demonio Fluxer detenido más poderoso de Fifth Dimension también había entrado en la torre a través de una ciudad capital. Al instante, un buen número de Fluxers comenzaron a moverse. Además de entrar en la torre, algunos famosos Fluxers detenidos y discípulos de flujo entraron repentinamente en alguna secta o se unieron a algún poder que oficialmente les otorgó un respaldo. Las principales potencias y sectas del continente también relajaron repentinamente sus condiciones para ingresar e invitaron a algunos de los formidables discípulos de Flux a unirse a ellos. Li Yunmu, Li Yun, Li Fen y el resto tampoco fueron olvidados. Entre ellos, la cantidad de invitaciones enviadas a Li Yunmu formaron la pila más alta. Sin embargo, en este momento, Li Yunmu no podía ser distraído por los cambios en el mundo exterior. Después de cruzar otros 10 niveles, Mistfiend había festejado con los cadáveres de monstruos aún más poderosos y finalmente congeló 4 luces de arco iris. Esto había volado fácilmente a los monstruos del 51º nivel. La fuerza de cada monstruo en el nivel 51º y superior había aumentado a 4 niveles de reyes fantasmas de luz arcoíris. Aunque Mistfiend también poseía el mismo nivel de fuerza, pertenecía a la raza de los monstruos de la clase del Rey Diablo. También había sido transformado por la sangre divina, lo que hizo que se volviera aún más aterrador y salvaje. Un humano, un monstruo y 4 sombras barrieron rápidamente el nivel y avanzaron. Después de alcanzar el 51º nivel, la tasa de caída de las insignias de la torre finalmente aumentó. Esto se debió a que los niveles por encima del 50º nivel se consideraron como territorio de Fluxers de cristal de arco iris. Li Yunmu finalmente había alcanzado el nivel creado para los Fluxers una capa por encima de su fuerza. Pero el aumento en la tasa de caída de las insignias de la torre no fue lo único que cambió, la tasa de ganancia de experiencia, habilidad y puntos de demonio de sangre también se habían duplicado. Después de que pasó más de la mitad del día, Li Yunmu finalmente se abrió camino hasta el umbral principal del 60º nivel. El jefe había un rey demonio de la luz del arco iris de 8. Li Yunmu decidió probar la fuerza de su propio rey demonio que fue transformado por la sangre divina y envió a Mistfiend a atacar solo.
En este momento, después de festejar con los cadáveres de las bestias dimensionales de los últimos 10 niveles, el pequeño rey demonio ya había madurado hasta la cima, con 8 luces de arco iris emitidas por su cuerpo, que irradiaban por todo el nivel. Cuando Lee Junmu miró los ataques de Mistfiend ahora, le recordó ligeramente al aterrador rey demonio que había encontrado en el territorio verdadero del rey. La fuerza actual del pequeño rey demonio había alcanzado el mismo nivel que la del divino rey demonio de sangre. Una fuerza similar a la de ese 8 rey del diablo de la luz del arco iris, una transformación similar de la sangre divina. La fuerza actual del pequeño rey demonio de hecho ya superó la de Lee Junmu. Incluso si su cuerpo tirano había alcanzado el umbral menor y su poder mundial también había aumentado enormemente, de acuerdo con los datos recopilados del sistema sobre la fuerza de combate, no era un oponente de su Mistfiend de Vilkin. Solo si la fuerza de combate de sus 4 sombras también se contara, podría luchar en terrenos parejos. Lee Junmu tuvo que aceptar que los reyes del demonio transformados por la sangre divina eran demasiado anormales. Mistfiend atacó repetidamente con una velocidad aterradora y se deshizo de todos los reyes fantasmas. Luego desafió al último oponente, que era un rey demonio de la luz del arco iris de 8, y el resultado de la batalla le dio un susto a Lee Junmu. El rey demonio ordinario no podía durar 3 minutos bajo el feroz ataque de las feroces garras de Mistfiend. La batalla terminó con Mistfiend rompiendo en pedazos al ordinario rey demonio de la luz del arco iris. Esta fue la disparidad entre un monstruo de clase demonio rey ordinario y un rey demonio transformado por sangre divina. Cuando Lee Junmu, sin saberlo, se encontró con un rey demonio así, si no hubiera utilizado los 5 golpes críticos de peligro en el momento crucial, realmente habría muerto. Lee Junmu entró en el 61º nivel. Solo quedaban 10 niveles hasta su objetivo. El 6º primer nivel era aún más grande y podía igualar fácilmente el tamaño de una ciudad pequeña. Tenía 99 reyes fantasmas, 9 reyes del diablo y un rey de 12 luces de arco iris. Fue la primera vez que Lee Junmu se encontró con un auténtico jefe de 12 luces de arco iris dentro de la torre. La batalla comenzó. Esta vez, Mistfiend finalmente no pudo resistir el asedio de 99 reyes fantasmas y resultó constantemente herido. Aunque había derrotado a un rey demonio ordinario en 3 minutos, pero cuando 99 reyes fantasmas atacaron juntos, incluso si hubiera evolucionado debido a la sangre divina y poseyera una fuerza extremadamente formidable, aún habría muerto si Lee Junmu no lo hubiera hecho. Intervenido. Mistfiend era muy formidable, pero los monstruos en el nivel 61 eran aún más formidables. Aquí, todos los monstruos eran de clase rey, y ninguno de ellos era ordinario. Aunque no poseían sangre divina, el hecho de que fueran criaturas de clase rey fue suficiente para demostrar que eran extraordinarias. Después de que Lee Junmu y sus 4 sombras entraron en la batalla, este nivel se eliminó sin ningún contratiempo importante. Las 12 sombras mataron al monstruo jefe de 12 luces de arco iris que actuaban juntas al final. Con la capacidad de batalla completa de Lee Junmu, podría aplastar fácilmente 12 bestias dimensionales del rey de la luz del arco iris. Además, el sistema le notificó que los puntos de experiencia acumulados por él ya habían cruzado 400.000. Solo este nivel solo le había dado 110.000 puntos de experiencia. Al instante, Lee Junmu se alegró más allá de las palabras. Inmediatamente congeló la 5ª sombra, y la llamó Li Mei. También le construyó un avatar en el campo de batalla dimensional. Fijó su altura en 170 centímetros, luego le dio una cara hermosa y una figura esbelta. Finalmente, después de Li Yun, Li Fen, Li Tian y Li De, su 5ª sombra se estableció como una sombra femenina. La fuerza de cada sombra se sincronizó con la fuerza de Lee Junmu, por lo que cuando se agregó una nueva a su grupo, su capacidad de combate aumentó enormemente. Había que decir que a medida que su fuerza personal crecía, cada sombra recién congelada nacía con cada vez más fuerza. 62º nivel fue el siguiente. Lee Junmu irrumpió en el 70º nivel con su confianza creciente después de completar cada nivel. Capítulo 218. La salida de los orgullosos hijos e hijas de los cielos. La mayoría de los Fluxers ahora estaban prestando atención al demonio Fluxer detenido, Li Qing de la secta Chaotian, Yan Xing de la secta Extreme de Bill Pat y varias otras personas que habían desafiado la torre al mismo tiempo y ahora estaban compitiendo para ver quién alcanzó primero el pico. La secta Chaotiana incluso había hecho una proclamación pública de que Ye Qin ciertamente alcanzaría el 70º nivel para aumentar su fama. Cuando Ye Qin desafió la torre, los orgullosos hijos e hijas de los cielos también habían decidido desafiar la torre.
Por lo que parece, las otras grandes sectas y poderes no estaban dispuestos a quedarse atrás de la secta Chaotiana y, una tras otra, enviaron a sus discípulos para desafiar la torre. Había 12 retadores en total. Además de Devil, Gong Zinangong, Tirant Jian, Ren Sujun, que eran todos delincuentes sin antecedentes, 8 poderes principales habían enviado a sus discípulos a desafiar la torre al mismo tiempo que Ie King. Las 3 compañías de apuestas más grandes abrieron sus puertas lo más rápido que pudieron, creando apuestas como quién sería el más rápido entre los 12 para ascender a la Torre de la Gloria. Rápidamente, numerosas personas fueron tentadas a hacer una apuesta. Los jugadores veteranos incluso pronto publicaron información detallada sobre las 12 personas que estaban a punto de subir a la torre. Entre los 12, la persona que se consideró que tenía la mayor oportunidad de ganar era sorprendentemente no Ie King sino Ian Xing de la secta extreme de Bill Pat. Más del 30% de las apuestas lo favorecieron. La persona que lo siguió fue Ie King, que tenía el 20% de los mejores de su lado. Detrás de él estaba el independiente fluyente Tirant Jian, quien también tenía alrededor del 20% de las apuestas. En cuanto al resto, todos fueron favorecidos por alguien como ganadores. Aunque según la opinión pública no eran tan formidables como los 3 anteriores, esto cambió una vez que la información recopilada por los jugadores veteranos se hizo pública. Aquellos que apostaron de repente descubrieron que entre las 11 personas que desafiaban la torre al mismo tiempo que Ie King, no había nadie que pudiera considerarse débil. Ninguno de ellos carecía de fuerza, y en verdad, todos ellos podrían considerarse extremadamente tiránicos. Los espectadores de repente descubrieron que entre los discípulos de Flux que aún no se habían revelado, había muchas personas formidables. Oye, ¿a quién apostaste? Aposté por Ian Xing de Extreme Devil Pat y Ie King de Chaotian Sect. Calculé las probabilidades e hice mis apuestas en consecuencia. Creo que podré obtener una pequeña ganancia, no deseo perder todo el dinero tratando de ganar mucho dinero. Jaja. Cerdo, estas 2 personas son productos calientes. Pero ninguno de los 12 puede considerarse débil. Todos se encuentran en la capa más alta de Flux Disciples. ¿Y todavía piensas que no sufrirás una pérdida? Espero que lo pierdas todo el dinero. Este hermano mayor, ¿a quién apostaste? Alguien preguntó en los giros. Aposté en el canalla Ren Sujun. Mierda, dime que no apostaste por ella solo porque es hermosa. Es un canalla deshonesto. El nivel que podrá alcanzar no dependerá únicamente de su fuerza personal, sino también de las cartas de triunfo que tenga. ¿Entiendes el significado de esta oración? No diré nada, sería mejor si leyeras toda la información disponible sobre ella. Es un talento excepcional de hace 2 años, es solo que le gusta mantenerse discreta. Dan, ¿no hay nadie entre estos 12 ordinarios? ¿Este Ren Sujun tiene un talento innato de grado excepcional? ¿De dónde apareció? Jaja, mi apuesta está en la hermana mayor Lin Xuan. Aunque ella es una fundadora recién registrada desde este año, es la única discípula de Sword Sage. Lo mismo, aposté por Xie Qiangxue. El principal discípulo de Snow Temple, el discípulo personal de Battle Temples Battle Sage. ¿Y qué si son discípulos de sabios de batalla? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que eligieron caminar por este camino? No apostaré en base a un pensamiento tan superficial. Mi apuesta es al diablo. Él es bueno para planear, y creo que podría ser el caballo oscuro. ¿Sois estúpidos? ¿Por qué no apostaron por la otra mitad de las 2 santas hijas de Xiagod? Qin Yue es la hermana pequeña de Ai Yue. Todos ustedes han visto la fuerza de Ai Yue, por lo que deben saber cuántos recursos tendría su hermana tener. Aposté por el fluxer deshonesto del continente desolado, Tirant Jian. Escuché que recientemente emergió como una nueva fuerza a tener en cuenta. Creo que tuvo un gran encuentro fortuito, como heredar el linaje de una bestia innatamente formidable. Eso no puede ser. ¿Este tirano Jian es tan increíble? También apostaré por él, los humanos evolucionados de Desolate Continent pueden heredar líneas de sangre que los hacen naturalmente superiores a otros. Zhongshan Anling del continente norteño representa la 5ª generación de un poderoso clan. El clan Zhongshan puede cubrir los cielos sobre el continente norteño con solo una mano. Aparte de él, todos los demás son solo basura. Dan, ¿por qué solo 2 recién llegados de nuestro continente central vinieron a desafiar la torre? Además, ambas son mujeres, ¿qué pasa con los hombres? ¿A dónde fueron todos los hombres? Sí, Zhang Huya, Luo Tian, Wang Bin, Li Yunmu, ¿por qué no vinieron a desafiar la torre?
Debes saber que estos 4 de nuestro continente central son muy formidables. Así es. Zhang ya está relacionado con un poder trascendente. Luo Tian es el principal discípulo de flujo de nuestra ciudad central. Los dos simplemente no necesitan competir con Ye Qin. En cuanto a Wang Min y Li Yunmu, ellos son ambos recién llegados sin muchos recursos a su disposición, por lo que no han tenido tiempo de solidificar sus cimientos. Eso no es cierto. Sé que Li Yunmu se ha vuelto extremadamente formidable recientemente. Hace solo unos días derrotó a las 6 élites de la secta Chaotiana. Al diablo con las 6 élites. Ye Qin es el último jefe de la secta Chaotiana. Aunque la fuerza del demonio de las llamas era bastante buena, si la comparas con otras de los 6 continentes, no podría ser considerado como algo especial. Li Yunmu derrotó él con las otras élites no puede considerarse como algo. Li Yunmu ya ha sido. Muchas personas poderosas en el reino de los discípulos de Flux se han mostrado recientemente. He recibido información secreta de que todo esto se debe a la batalla continental. La fuerza de Wang Min y Li Yunmu no es suficiente para competir a ese nivel. Sí, las palabras del cartel anterior son correctas. Y mucho menos Wang Min y Li Yunmu, incluso Lin Xuan y Xue Qianxue, que son los discípulos personales de los sabios de batalla, no tienen suficiente poder para eso, en mi opinión. Estás equivocado. Aposté todo mi ahorro en Xie Qianxue. Escuché que ella posee un mundo celestial. Snow Temple está haciendo todo lo posible para cuidarla. Cuando los 12 desafiaron la torre, la gente de afuera comenzó a reunir más y más información sobre ellos, y con el advenimiento de la red en línea, la información que originalmente se consideraba secreta ya no podía seguir siéndolo. De hecho, el número de personas que habían decidido desafiar la Torre de la Gloria al mismo tiempo que Ye Qin no se limitaba a 11. Sin embargo, el resto carecía de las calificaciones o no poseía la fuerza para entrar en la discusión, o hacer que las 3 compañías más grandes ofrecieran apuestas sobre ellos. A partir de esto, se pudo ver claramente que cada una de las 12 personas tenía una fuerza extremadamente formidable. A medida que todos comenzaron a aprender más sobre los retadores, no pudieron evitar quedarse atónitos ante el hecho de que ninguna de estas personas parecía débil. Muchas personas invirtieron mucho en un intento de hacer una fortuna con sus apuestas. Solo había pasado una hora desde que se ofrecieron las apuestas por primera vez, pero la cantidad de dinero apostada ya cruzó 100.000 millones. Para aclarar todo, el progreso de cada una de las 12 personas sería exhibido públicamente por las 3 compañías de apuestas más grandes. Yan Xing de la secta del Camino del Diablo Extremo fue la primera persona en despejar el 40º nivel a las 10 de la mañana. Ye Qin lo siguió de cerca, mientras que la tercera persona sorprendentemente no era Tirant Jian sino Ren Sujun. La cuarta persona que despejó el 40º nivel asustó a todos. Sorprendentemente fue Xie Qianxue. La razón por la que todos se sorprendieron fue porque ella era la novata de Flux de este año. Ella había comenzado a construir sus cimientos recientemente, pero fue la cuarta persona en completar el 40º nivel. Aparentemente, la información obtenida por algunas personas a través del soborno era bastante correcta. Xie Qianxue poseía su propio mundo celestial. Estaba claro que Snow Temple la estaba cuidando con mucho cuidado. La quinta persona era el diablo. Esta persona fue considerada un caballo oscuro. Era el segundo Fluxer detenido de Fifth Dimension más poderoso, pero un Fluxer independiente que no tenía muchas reservas a su disposición. Aún así, sorprendentemente fue la quinta persona. En cuanto a Lin Xuan, estaba en la 11ª posición, la penúltima persona. Capítulo 219. 2 leones solitarios. Después de que llegaron los resultados de la primera ola, muchas personas se vieron obligadas a revisar sus apuestas y volvieron a depositar grandes sumas de dinero. Entre ellos, las apuestas sobre Xie Qianxue aumentaron rápidamente. En cuanto a Lin Xuan, ella desapareció gradualmente del centro de atención. Al mediodía, los resultados del 50º nivel comenzaron a llegar. Entre las 12 personas, la primera persona en superar el 50º nivel seguía siendo Yan Xing de la secta de la Ruta del Diablo Extremo. En cuanto a Ye Qin, que anteriormente estaba en el segundo lugar, ni siquiera se podía ver su sombra. La segunda persona era Tirant Jian. Él, que anteriormente estaba en el 9º lugar, se había apresurado al segundo lugar. Según los rumores, una vez tuvo un encuentro fortuito y heredó una línea de sangre formidable. Cuando se apresura al 50º nivel, debe haberlo puesto finalmente en uso. En un corto periodo de tiempo, muchas personas volvieron a cambiar sus apuestas, esta vez a Tirant Jian.
Las probabilidades ofrecidas a los 12 retadores cambiaban constantemente según las noticias que salían. Una cosa que quedaba era que Xie Qiangxue estaba atrayendo cada vez más atención. Ella subió a la cuarta posición mientras que Ren Sujun fue degradado a la quinta. Ye Qin, por otro lado, había caído a la octava posición, lo que atrajo instantáneamente la burla de los Fluxers que estaban al tanto de los hechos reales. Ellos naturalmente sabían acerca de su llamado poder. Era solo el 50º nivel, pero el aumento constante de la dificultad ya demostró que su fuerza era insuficiente. Esta vez, la secta chaotiana realmente había sufrido una gran humillación. Habían publicado la noticia de que Ye Qin desafiará la torre con gran fanfarria, pero el resultado fue que solo había ayudado a mejorar la reputación de los demás. Sin embargo, los escalones superiores de la secta chaotiana estaban extremadamente tranquilos y compuestos. HMPH, entre las 11 personas, al menos 7 de ellas han llegado a interrumpir los planes de nuestra secta chaotiana. Parece que otros continentes ya han descubierto el plan secreto de nuestra secta. ¿Y qué si lo saben? Se enteraron demasiado tarde. Sea lo que sea que hagan, será insuficiente para detenernos. Mantian, Zhang Huya, Ai Yue, Shi Jianbei, todos habían desafiado la torre hace mucho tiempo y casi agotado sus insignias de la torre por ahora. Confiar solo en Xie Qiangxue, Zhongshan Anling o Tiantian en el último momento no será suficiente para detener nuestros planes. Después de esto, mientras nuestra secta chaotiana obtenga la pagoda de refinación, podremos interrumpir en gran medida las aguas de los 6 continentes. La secta chaotiana estaba muy tranquila ya que se había estado preparando durante mucho tiempo para este día. Si no fuera por una anomalía como Li Yunmu, que había recuperado el disco del vacío, habría conseguido el sexto tesoro trascendente hace mucho tiempo. Las condiciones requeridas para cambiar por Void Disc fueron más bajas en comparación con las de Refining Pagoda. Los 3 componentes solo requerían uno para borrar el 25º nivel para obtener las calificaciones para obtenerlos. Además, con la fuerza de la capa de cristal del arco iris de Ye Qin, siempre que superara el 50º nivel, obtendría varias veces la cantidad requerida de insignias de la torre. Sin embargo, ¿quién podría haber sabido que Li Yunmu, que estaba en el nivel más bajo de cultivo, despejaría el 25º nivel e intercambiaría el disco del vacío con el número mínimo de insignias de torre requeridas, destruyendo así el trabajo de la secta chaotiana de varios años? Luego incluso fue y aceptó a Li Qinggong como su seguidor, obviamente aprendiendo el secreto de la secta chaotiana, que era la razón principal por la que lo odiaba hasta el núcleo. Sin embargo, eso ya no se refería a la secta chaotiana. Todavía no era demasiado tarde, todavía había alguna posibilidad. En estos días, toda la secta chaotiana se había dedicado a preparar Ye Qin. Tenía absoluta confianza en que él despejaría el 70º nivel y obtendría el componente final. Refinar la pagoda. Y estaban cerca de lograr eso ahora. Aunque los señores superiores de los otros continentes habían descubierto el secreto de la secta chaotiana, ya era demasiado tarde. Entre las 11 personas, las únicas amenazas fueron Ian Xing de Extreme Devil Pat y Zhongshan Anling. Después de esto, nuestra secta chaotiana se convertirá en un poder trascendente y ganaremos un lugar para la batalla continental, dijo arrogantemente un sabio de flujo de la secta chaotiana. La secta chaotiana estaba segura de su éxito. Había usado todos sus recursos y cartas de triunfo en Ye Qin. 6 horas más tarde, por la tarde, se publicó la primera persona en superar el 60º nivel. Este nombre al principio les dio a todos un gran susto. Ye Qin. Como un huracán, había avanzado a la primera posición desde los 8. Imposible. En este momento, muchas personas se dieron cuenta de que la secta chaotiana se había preparado para esto hace mucho tiempo. Aquellos que tenían cerebros suficientes entendieron que Ye Qin había usado los medios a su disposición hasta el extremo. Incluso Ian Shin, que había tomado la primera posición 2 veces seguidas, fue sorprendentemente incapaz de reprimirlo y fue alcanzado. Xie Qiangxue, sin embargo, parecía estar cada vez más formidable, ya que había alcanzado la 3ª posición. La 4ª posición también fue una sorpresa. No era Tiantian, y tampoco Ren Sujun o Zhongshan Anling, sino Devil. Había permanecido discreto todo el tiempo, pero había saltado a la 4ª posición en los últimos 10 niveles. La siguiente ola fue la última ola para apostar, pero Ye Qin que salió primero hizo que los resultados fueran obvios. Incluso la gente común podría verlo. Este fue el esquema vicioso y sobresaliente de la secta chaotiana para el que se había estado preparando durante mucho tiempo.
Sin dudar, muchas personas apostaron fuertemente por Ie King. Sin embargo, ya era demasiado tarde, las probabilidades para él eran demasiado altas. A medida que se hizo cada vez más claro que estaba destinado a ganar, las ganancias para él se volvieron terriblemente bajas. Sin embargo, no todos siguieron la tendencia. Las probabilidades sobre Ie King eran las más altas, por lo que Ian Shin, Sang Kingsway y Deville se habían convertido en la segunda opción más popular. Zhongshan Anling, que pertenecía a la quinta familia más poderosa del norte del continente, había desaparecido por completo del centro de atención. En cuanto a Lin Xuan, resultó ser bastante impresionante. En los últimos 10 niveles, que habían sido los más difíciles hasta ahora, sorprendentemente se había levantado de la 11ª posición para tomar el 7º lugar. Aún no había terminado ya que había 10 niveles más. Aquellos que han estado manteniendo la discreción ciertamente mostrarán su fuerza en los últimos 10 niveles. Xie Qiangxue seguramente tendrá alguna carta de triunfo secreta en ella. Pero hay algo extraño en este diablo. Es un agente solitario, así que ¿cómo podría agarrar el 4º lugar? En Ocean City, Mantian, Aiyue, Green Wolf y el resto de su grupo habían estado prestando mucha atención a los retadores. Por su parte, estaba Qin Yue, pero ella no había podido llamar la atención. Qin Yue era la hermana de sangre de Aiyue. Ambas fueron consideradas como las santas hijas de Xiago. No solo eran hermosos, su fuerza personal y su talento latente también eran impactantes. Además, como eran de la gente de los dioses del mar, eran humanos evolucionados que les proporcionaban un dominio innato sobre los demás. Sin embargo, Qin Yue era el más joven de este grupo y se había mantenido discreto, escapando de la atención de todos. Mantian y los demás la habían enviado para obtener experiencia de primera mano sobre la fuerza de Ie King. En alguna región árida en el desierto de la quinta dimensión donde deambulaban bestias dimensionales terroríficas, Shi Yanbei estaba sentada en la cima de una roca. Sobre su cabeza, ojos espaciales bidimensionales estaban dando vueltas. Muy bien. Zhongshan Anling y Ian Shin tampoco pudieron evitar rebelarse. Aparentemente, la batalla continental esta vez no será tan tranquila, murmuró para sí mismo. Zhanu ya está preocupado por algo, por lo que este año el representante del continente central será Luo Tiano ese recién llegado Xie Qiangxue. Basado en lo que veo, Snow Palace la ha nutrido con mucho cuidado. Carne helada y huesos de jade, interesantes. Lo sorprendente fue que Shi Yanbei, quien había sido un solitario en la quinta dimensión por quién sabe cuánto tiempo, tenía un compañero a su lado. Y llevaban una máscara de cobre. No te preocupes, Heya, con los dos unidos esta vez, no debemos temer a nadie. Aunque tienen enormes reservas, frente al poder absoluto, todos son nubes fugaces. Debemos obtener 2 puntos en esta guerra continental. Heya, que emitía una presencia aterradora, se encontró con Shi Yanbei y sonrió levemente. Si las grandes potencias del mundo exterior supieran que esta persona apodada Heya se había unido a Shi Yanbei, se preocuparían mucho. Shi Yanbei ya no era un león solitario, sino que se había unido con otro león poderoso. Este fue un cambio inimaginable en la situación. Capítulo 220. Li Yunmu del continente central. Después de despejar el 60º nivel de la Torre de la Gloria, comenzó la prueba real. Los más fuertes mantuvieron su posición mientras que los más débiles fueron eliminados. Incluso los 12 orgullosos hijos de los cielos, vistos como los más fuertes por las 3 compañías de apuestas más grandes, comenzaron a enfrentar más dificultades después de llegar a esta etapa. Tuvieron que invertir un gran esfuerzo para despejar los siguientes niveles. Cada uno sucesivo fue un concurso muy rendido. El tiempo continuó pasando y la tarde descendió al anochecer. Las personas que habían apostado mucho estaban vigilando de cerca las últimas clasificaciones. A las 5 de la mañana del día siguiente, se anunció la primera persona que cruzó el 65º nivel. Ie King. Todavía era Ie King de la secta Chaotiana quien estaba riéndose por última vez. Entrar en el 70º nivel no solo ponía a prueba la fuerza de combate de una persona. También se probaron sus armas y otras herramientas, habilidades de batalla de cultivo de flujo, técnicas secretas e incluso los recursos a su disposición. Si alguien no tuviera eso, ¿cómo podrían atreverse a afirmar que sin duda borrarían el 70º nivel? En Flux Disciple Realm, lo principal que se probó fue si tenían una base firme y enorme. Ie King fue despreciado por muchos, pero detrás de él estaba el mamut llamado Chaotian Sect que se había preparado para este evento durante mucho tiempo.
Por lo tanto, todos descubrieron de repente que en los últimos 10 niveles, Iekin parecía distanciarse gradualmente de los demás. La segunda persona que entró en el 65º nivel llegó tarde una hora completa en comparación con Iekin, alcanzando el objetivo a las 6 de la mañana. Pero nadie había esperado a esta persona. No fue Xie Qiangxue o Yanshin, fue Zhongxan Anling. Dam, el recién llegado se para arriba. Una piedra crea 1000 ondas. Todos los espectadores sintieron gran pesar. La quinta familia más grande del continente norte, el clan Zhongxan, finalmente introdujo el significado de los recursos y el poder de un clan importante en la mente de todos los espectadores. Pero lo que sorprendió a todos los espectadores fue que apenas unos segundos después, Toro Filori hizo otro anuncio. Xie Qiangxue vino después de Zhongxan Anling y obtuvo el tercer puesto. Todos exclamaron ante el poder de esta recién llegada mujer Fluxer. Ella era realmente digna de ser llamada discípula de un sabio de batalla. Ella era demasiado aterradora. Sin embargo, aún no había terminado. No había pasado ni un minuto desde que Xie Qiangxue alcanzó el objetivo cuando la cuarta persona ascendió más allá del 65º nivel, y fue Lin Xuan. En realidad fue Lin Xuan. Una persona a quien nadie había esperado. Llegó solo medio minuto tarde en comparación con Xie Qiangxue y solo un minuto después que Zhongxan Anling. Estas tres personas habían alcanzado sorprendentemente más o menos al mismo tiempo. La diferencia entre ellos fue mínima, y los espectadores recordaron el significado de las palabras discípulo del sabio de batalla. Xie Qiangxue y Lin Xuan eran ambos novatos, pero eran apenas más lentos que Zhongxan Anling. Yanshin de la secta extreme de Bill Pat, uno de los candidatos más populares para ganar esta competencia, quedó en quinto lugar. Su nombre sobresaliente ocupaba el cuarto lugar entre los discípulos de flujo más formidables, pero sorprendentemente había sido empujado tan bajo. La sexta persona era Ren Sujun. La séptima persona era el diablo. Nadie había esperado que llegara a esta etapa. Traicionó por completo las expectativas de todos. Aunque era el segundo Arx Fluxer más formidable, era inferior en comparación con el primer rango Shi Yanmei. Sin embargo, eso no impidió que Devil subiera tan alto. La octava persona era Tirant Jian. Aparentemente, incluso si hubiera tenido un encuentro fortuito, su base era inferior. Probablemente aún no había tenido tiempo suficiente para solidificarlo en algo mejor que el original. En cuanto a la novena persona, todos los esperaban hasta las 9 de la mañana. En ese momento, llegaron noticias de que Gong Zinangon se había retirado al 64º nivel, renunciando a la competencia. Después de abandonar la torre, fue casi atrapado por sus enemigos, pero había estado preparado y pudo escapar a la quinta dimensión. Según se informa, había usado un tesoro que salva vidas. Todos los Fluxers detenidos tenían muchos métodos para salvar sus vidas, y mucho menos el propio Gong Zinangon, que era famoso. Los espectadores estaban conmocionados. El tercer Alx Fluxer más poderoso había sido sorprendentemente incapaz de alcanzar el 65º nivel. A partir de esto, se pudo ver claramente que la dificultad aumentó considerablemente con cada nivel sucesivo. A las 10 de la mañana, Qin Yue finalmente obtuvo el noveno rango. Esta competidora más joven, la santa hija de Xiagot, que había estado compitiendo tranquilamente sin ningún movimiento llamativo, también ascendió al 65º nivel. En poco tiempo, muchas personas analizaron los orígenes de Qin Yue y se sorprendieron con la sorpresa de que ella era una de las dos lunas del dios marino y la hermana menor de Ai Yue. Al instante, entendieron que la razón de esta orgullosa hija de los cielos para ser parte de este concurso no podía ser simple. Solo 9 de las 12 personas alcanzaron el 65º nivel. Los otros 3, incluido Gong Zinangon, se retiraron de la Torre de la Gloria después de detenerse en el 64º nivel. Aparentemente, todos los expertos formidables apreciaban mucho sus vidas y tenían una clara comprensión de sus habilidades. No habían dejado que su fama se les subiera a la cabeza y perdieron la vida dentro de la torre. La clasificación final ya había salido. Todos en los 6 continentes descubrieron que la atmósfera se había vuelto bastante represiva porque el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Y se trataba de los niveles más difíciles de la torre. Los preparativos de la secta chaotiana son perfectos. Iekin se está moviendo en primer lugar, dejando a todos los demás en el polvo. ¿Quién podría detenerlo? Sí, eché un vistazo a las probabilidades sobre él. Todas las compañías de apuestas han ajustado las probabilidades de que gane al más alto. Incluso si apuesta por él ahora, no habrá muchas ganancias.
Efectivamente, todas las personas sabían que Iekin poseía recursos formidables y alguna carta de triunfo. La secta chaotiana se había estado preparando durante mucho tiempo, por lo que sin duda sería el primero en completar el 70º nivel. Nadie pudo detenerlo. La sonrisa de victoria en los rostros de los miembros de la secta chaotiana se hacía más brillante con cada instante que pasaba. La situación estaba a su favor. Después de hoy, el nombre de Iekin sacudiría los 6 continentes, y al mismo tiempo, después de despejar el 70º nivel, el tesoro sabio trascendente final también caerá en sus manos. Aunque los otros continentes podían ver claramente las ambiciones salvajes de la secta chaotiana, las habían descubierto demasiado tarde. Los apresuradamente arreglados discípulos sin mucha preparación, ¿cómo podrían detener a Iekin? A medida que pasaba el tiempo y eran casi las 3 de la tarde, todos calcularon que Iekin estaba a punto de superar el 70º nivel en cualquier momento. Sin embargo, en este momento, Toro Filori de repente anunció 3 notificaciones sucesivas a los 6 continentes. Felicitaciones a Lee Junmu del continente central por despejar el 70º nivel de la Torre de la Gloria con un cultivo de capa de cristal dorado. Te otorgan la gloria suprema en este mundo. Las notificaciones de la Torre de la Gloria de la Asociación Fluxer hicieron vibrar el dispositivo de comunicación de cada discípulo de Flux, y muchas personas inconscientemente pensaron que Iekin finalmente había ganado. Los que habían apostado por él al principio comenzaron a gritar de emoción, ¡qué jodido beneficio! Sin embargo, después de un momento, un pensamiento los golpeó. ¿Por qué la Asociación Fluxer les envió 3 notificaciones? Fue completamente irracional. Cada una de las 12 personas tuvo un cultivo de la capa de cristal del arco iris. Incluso si despejaran el 70º nivel, a lo sumo habría 2 notificaciones. Entonces, ¿por qué la noticia se repitió 3 veces? Algunas personas que habían logrado calmarse vieron la notificación con cuidado, y sus expresiones se volvieron muy extrañas. Lee Junmu, fue Lee Junmu. Volvieron a mirar, y todavía era Lee Junmu. El nombre no cambió incluso después de que revisaron el mensaje por tercera vez. Seguía siendo Lee Junmu. Y no Iekin. FCK. Al instante, todas las personas que estaban prestando mucha atención al concurso sintieron como si una bestia dimensional formidable hubiera pisoteado su corazón. Sorprendentemente, la primera persona en cruzar el 70º nivel de la Torre de la Gloria no fue Iekin, ni nadie más de los otros 11, sino un completo extraño. Lee Junmu.